lo está diciendo. Yo soy el camino, dice. Yo soy el camino. Dice, miren lo que dice. En el versículo 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿Crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creer que yo soy en el Padre. Miren, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Mira, aquí está una promesa. Aquí está una promesa. Las obras que yo hago, dice, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí vemos una promesa. Jesús dice, miren, si ustedes habitan en mí, si ustedes moran en mí, ustedes van a llegar al Padre. Van a llegar al Padre. Ahora, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer mayores. Pero la iglesia, el cristiano, el pastor, el líder, sea quien sea, yo le tiro a la cabeza a todo. Yo no ando consecuentando a nadie. A mí Dios me dice, habla parejo. A veces me dice, oye hermano, es que no le puede faltar. Digo, no hombre, gloria a Dios que Dios está exhortando a un pastor ahorita. Gloria a Dios que Dios le está hablando a un pastor para que se levante y se anime a predicar y a vivir en él. A mí si viene alguien y me dice, oye, así te dice el Señor que tú estás en pecado, que tú haces, gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor que me está hablando, que el Señor me está exhortando, me está mostrando. ¿Yo por qué me voy a enojar? No, al contrario. Entonces tenemos que vivir en Él, habitar en Él, morar en Él, para poder alcanzar esta promesa. De cierto digo, el que dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo, dice, mire, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Dice unas cuantitas cosas, no dice todo lo que pidieres al Padre. Bueno, Señor, a ver, miren, a veces expresamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una promesa, pero si usted no habita en Él, usted no mora en Él, usted no va a poder ver esa gloria, usted no va a poder decir, es que ¿por qué no me da las cosas? ¿Por qué si Él es mi pastor? ¿Por qué no me suple? ¿Por qué no? No, es que estoy en una prueba. Vea cuál es una prueba y cuál es la ira de Dios. Pues sí, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren, usted quiere que Cristo se glorifique en su vida, usted tiene que vivir en Él, morar en Él, habitar en Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo sea glorificado y demos testimonio de que es un Dios de poder, un Dios de gloria, que cuando usted se para a hablar de Jesucristo, usted está hablando a alguien que conoce, a alguien que tiene intimidad con Él. Pero si usted anda en la carne, o yo ando en la carne y voy y me paro allá a hablarle a la gente que no se nombra, es una hipocresía, es algo que... Una condenación también, se condena. Sí, se condena, o sea, es algo tremendo, hermano. Aquí está, dice, todo lo que pide al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre lo haré. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Mira lo que dice aquí en San Juan 15:5. Miren, San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Aleluya. Mira, qué palabra, qué juego de palabras, por decir así. Dice, miren, dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi alma alaba su nombre, mi alma exalta su nombre. Hey, pueblo de Dios, iglesia del Señor, el Señor te dice en esta mañana, separado de mí nada vas a poder hacer. Tienes que venir a mi presencia, tienes que habitar en el Espíritu, morar en el Espíritu, para que puedas dar fruto y esas promesas puedan venir a tu vida. Mira qué palabra tan hermosa, hermano. Esta es una palabra tan sencilla de entender. Esto es algo que me maravilla escuchar esto. Miren, ayer estábamos viendo un video de un niño. ¿Cuántos años tenía el niño? Como 6 años, 10 años.
9, 10 años con un poder que yo sentía la presencia de Dios, ese niño con un denuedo a hablar la palabra, predicar la palabra, y ese niño, lo que me impactó de ese niño, que él decía, no dice, en el vientre de mi madre, dice, el Señor me llevó al infierno y me mostró gente que están en el infierno por desobedecerle. Y digo, ay, Dios mío, o sea que Dios se vale de todo para hablarnos, hermana. Dios se vale de todo se está valiendo Dios para hablarnos. Usó a un niño en el vientre de su madre, le mostró el infierno. Y aquí, bueno, y si usted no me quiere creer, lea la Biblia, hermano. Es que no lee, ¿verdad? Por eso no me cree. Mira lo que dice acá en Jeremías capítulo 1. Hermano Israel está enojado, me está regañando. No, hombre, yo estoy gozoso, sintiendo la presencia de Dios. Aleluya. Dice el versículo 4, capítulo 1 de Jeremías, dice, ay, aleluya, siento su poder aquí. Santo es el Señor. Dice, me toco aquí mi vientre y yo siento el fluir de Dios. Wow. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí está ese niño, antes de nacer el Señor lo conocía, pero en el vientre de su madre el Señor le muestra el infierno, le habla y le dice, tú vas a ir a predicar mi palabra. Y tenía 9, 10 años ese niño con un denuedo y un poder que tremendo, amados hermanos. Amados hermanos, hago una pregunta en esta mañana y hágasela a usted. ¿Acaso a Dios le vamos a hacer un favor? ¿Acaso a Dios le hacemos un favor? No, para nada. A Dios no le hacemos ningún favor. El favor y los beneficios son para nosotros. Son para nosotros. Entonces, yo creo que hoy Dios nos está hablando. Yo creo que hoy Dios nos está mostrando el camino. Dios es justo, Dios es bueno. ¿Por qué queremos vivir en la desobediencia, en la deslealtad? Hay mucha gente que Dios me ha permitido. Por ejemplo, yo he estado en congregaciones y llegando en el Espíritu, Dios me muestra en el Espíritu cómo está esa congregación. Es como si llegara yo a un corral de ovejas que están desnutridas, tan flacas, peludas, todas ojonas. Así puedo ver, y lo digo como testimonio, no para vanagloria. Dios me libre si yo me vanagloreo en esta mañana. No, la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Pero amados hermanos, Dios nos está llamando que habitemos en Él. Mire, aquí en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, dice, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios, en su infinita misericordia, Él envía a su Hijo, Él manda a su Hijo a que tengamos esa comunión. Y esa comunión no la va a tener usted nada más porque usted vaya a la iglesia, usted levante las manos, nada más porque usted sea un cristiano, diezme, ofrende, esté ahí. No. Usted tiene que habitar en el Espíritu, vivir en el Espíritu para que pueda tener esta comunión con Jesucristo. Ahora, hay ocasiones, por ejemplo, miren, cuando una persona muere, ya se fue con el Señor, ya se nos adelantó. Ya está con el Señor el hermanito, ya está descansando. Ya está descansando. Sí, ya se nos adelantó el hermanito, ya está ya con el Señor y gloria a Dios y se gozan y hacen una fiesta, hacen una pachanga y se están gozando porque el hermanito se fue con el Señor. Pero mire lo que dice acá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 14, bueno, del versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esas personas que no tienen esperanza? Aquellas personas que murieron sin Cristo, que murieron en el pecado. Para esas personas ya no hay nada que hacer, ni un rezo, ni una oración, ni una misa, nada de eso. Se murió sin Cristo, ya se está en el infierno y ya no tiene esperanza. La Biblia nos enseña y nos dice que también aún hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. Usted y yo estamos vivos, tenemos esperanza, pero aquella persona que murió sin Cristo, ahora mire, no, el hermanito se fue con el Señor, ya está descansando, descanse en paz. Ahora mire lo que dice acá en el versículo 14,
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aleluya. A los que durmieron en Él, a los que habitaron en Él. Esa persona que murió en Él, que murió en el Espíritu, esa persona exactamente está en un lugar de reposo. Pero esa persona que murió era un carnal, era un chismoso, era un desobediente, era un rebelde, era una persona que cuando le decías algo no te hacía caso, se burlaba, era un carnal. Ese se murió, ese está en el infierno, ya está en el infierno. Hermano Israel, es que aquí lo dice. Dice, pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él, habitaron en Él, vivían en el Espíritu, andaban en el Espíritu. Pero ese sí se murió y se murió sin Cristo. Lamentablemente ese se perdió. Ese está en el infierno. ¿Cuándo sale de ahí? Nunca sale de ahí. Ya no hay esperanza. Capítulo 3 aquí mismo, de esta misma lectura, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, dice, porque ahora vivimos, y si vosotros estáis firmes en el Señor. Ay, hermano, qué hermosa palabra el Señor nos está hablando en esta mañana. Qué hermoso que el Señor en esta mañana nos está diciendo que tenemos que vivir en Él, morar en Él. De lo contrario, amados hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Y hoy no estamos para perder el tiempo, hoy no estamos para... No, hermano, hoy es el día que el Señor está llamando aún más a la santidad, a la obediencia. Nos está llamando el Señor nos está llamando en este día. Habitar en Él. Mire, si usted quiere ver las promesas de Dios, si usted quiere ver las promesas de Dios en su vida, mire, voy a hablarle a los hijos. Mire los hijos. Mire qué promesa hay aquí. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí dice obedecer en el Señor. O sea, para que tú puedas obedecer a tu padre, tienes que habitar en el Señor, no con el Señor, tienes que habitar en el Señor. Ahora, si tú, hijo, tú no vives en Él, no vives en el Espíritu, no andas en el Espíritu, pues desafortunadamente no vas a poder honrar a tus padres ni obedecer a tus padres. En el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está una promesa. Ahí está una promesa, hermano. Ahí está yo puedo ver una promesa aquí. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien. Ahí está otra promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya. Mire, para que te vaya bien. ¿A quién no le quiere ir bien? A todos nos quiere, pero si ando en la carne, no vivo en el Espíritu, ¿cómo me va a ir bien? ¿Cómo me va a venir bien? Aquí dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Aquí está. Vivir en Él, habitar en Él, es lo más maravilloso que puede ver en una persona. Yo lo digo como testimonio. Miren, cuando Dios llama a mi vida, yo le decía al Señor, ¿yo cómo voy a ser un pastor? ¿Yo cómo voy a hacer esto? Esto para mí no puedo, Señor. Fui un torpe en la escuela, no me gustó la escuela. Entonces, el Señor me manda una palabra con una sierva de Dios y me dice, no dejes la oración y el ayuno porque tú vas a ver mi gloria. Ok, yo creí esa palabra, la obedecí y dije ayunar, me puse a ayunar. Y lo digo como testimonio, empecé a ayunar todos los días. El primer año, el año trae 365 días, el primer año ayuné 364 días. Entonces, ya pasado unos meses, 2, 3, 4 meses, yo sentía el poder de Dios, la unción, el fluir, algo maravilloso. Yo podía ver gente que se me acercaban a mí, sanaban, eran libres de cáncer, de tumores. No, veía yo cosas maravillosas. Bueno, yo empecé a sentir eso tan hermoso. Pero ya unos días, por ejemplo, ya los días que yo no ayunaba,
que yo no ayunaba, yo me sentía solo. Pero mire por qué, mire lo que dice aquí en Lucas capítulo 4, versículo